nuevamente a todos. Y pues aquí vamos a tener esta palabra de la Iglesia Comunión de Gracia Internacional y pues les damos una cordial bienvenida nuevamente. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de algo, de un tema que es la misión central de nuestro Dios. Hoy el título del mensaje es El imparable llamado de Dios. El imparable llamado de Dios, ese llamado que no se puede contener, que no se puede limitar. Y por eso tenemos aquí en la ilustración como vemos un pez por acá detrás, y aquí alguien ahí llegando apenas puede llegar a la playa, pues vamos a hablar precisamente de Jonás. Y yo creo que si le preguntamos a las personas que conocen y desde niños, ¿verdad? En las escuelitas bíblicas, ¿qué saben de la historia de Jonás? Pues dirán, pues que aquel hombre que, al que Dios le llamó y él no quiso hacer esa misión que Dios le puso delante y entonces, pues mejor que se lo comió una ballena, ¿verdad? A grandes rasgos, eso es lo que las personas conocen acerca de la historia de Jonás. Pero la historia de Jonás es mucho más que eso, es mucho más que un hombre que se lo comió la ballena y luego lo anduvo paseando por ahí. Y pues vamos a revisar esta historia el día de hoy y recordando pues que Dios le habla a Jonás. Usted puede leer la historia, son solamente 4 capítulos en el libro del mismo nombre, son 4 capítulos. Y aquí lo voy a hacer así como muy breve, que Dios le habla a Jonás. Jonás era un profeta que su primera aparición está por ahí en el libro de Segunda de Reyes, donde le está diciendo a un rey que él va a ganar la batalla, pero el profeta Amós le dice la verdad, que claro que no va a ganar la batalla. Entonces, por ahí ya nos vamos dando la idea de la personalidad de Jonás, ¿verdad? Entonces, Jonás, Dios le dice, levántate y ve a Nínive, que está en Asiria, y los asirios eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel, y eran un pueblo sanguinario, un pueblo que causaba muchos males y tanto tenían hasta una guerra psicológica y se caracterizaban por la tortura cuando vencían a un pueblo por los métodos de tortura. Pues era un pueblo malvado propiamente. Entonces Dios quiere terminar con esto y dice, levántate, Jonás, y ve a Nínive y habla contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y aquí tenemos a Dios con esta emoción fuerte contra este pueblo que está haciendo lo malo delante de él. Y Dios en su amor no puede permitir que esta crueldad continúe y entonces es que les dice, a ver, ve Jonás y diles. Entonces, pero Jonás, pues él tenía otros planes. Jonás no quiere no quiere ir a esta nación, no quiere ir a hacer esa labor. Y yo antes había pensado que a lo mejor porque tenía temor, pero ya revisando bien el libro, Jonás decide huir a Tarsis y no nos dice el motivo por el cual no quiere ir hasta más adelante en el libro. Entonces Jonás trata de huir y se embarca con unos marineros que son paganos, que no conocen a Dios, y se embarca porque en su mente reducida piensa que él puede huir de Dios, de la comisión que Dios le dio. Entonces, Jonás se embarca y se pone a dormir, ¿verdad? En la parte baja del barco. Y Dios entonces desata una tormenta terrible, de tal manera que estos hombres que están acostumbrados a estar en el mar y pasar por tormentas, empiezan a tener un gran temor por su vida. Y entonces dicen, no, ya ven que entre los marineros hay como ciertas supersticiones y entonces empiezan a decir, no, pues seguramente alguno desde aquí hizo algo contra sus dioses y por eso es que está pasando esto. Así que deciden echar suertes y entonces la suerte o la mala suerte, ¿verdad? Cayó sobre Jonás. Y entonces
le dicen, pues, ¿qué hiciste? ¿Cómo que, qué hiciste para que los dioses nos tengan en este peligro? Estamos todos a punto de morir. Y entonces Jonás les echa ahí un discurso y les dice, bueno, yo temo a Dios, el creador de los cielos y la tierra, y les empieza a decir de su Dios. Y entonces ellos le dicen, bueno, y si le temes, ¿por qué huyes? Entonces, Jonás, como de todas maneras ahí todavía no quiere ir a cumplir esa misión que Dios le ha dado, entonces él dice, pues échenme al mar, como diciendo, mira, si me echan al mar, me muero y entonces ya la sangre será sobre ellos y yo ya no voy a poder cumplir ese mandato de Dios de ir a Siria. O sea, ahí podemos ver como una actitud egoísta. Dice, pues mejor que les carguen a ellos con mi muerte, pero pero el motivo real era que él no quería ir a Siria. Y vamos a ver más adelante por qué no quería ir. Así que viendo que si estaba dispuesto a que lo aventaran al mar, entonces se me hace difícil creer que no quería ir a Siria porque les tenía miedo a los asirios. Entonces, los marineros entonces él empieza a hablarles de Dios y los marineros se arrepienten y claman a Dios. Y entonces aquí estamos viendo como una ironía. El profeta, que es el que se supone que él debería de tener a Dios y obedecerle, no lo hace. Y aquellos marineros paganos se arrepienten y se vuelven a Dios. Y sí, lo arrojan al mar y ahora sí sucede lo que pues ya conocemos, que, que Jonás entonces eh, Dios prepara un pez, que mucha gente dice que era una ballena, pero pues era un pez grande y los científicos saben que hay peces enormes, no nada más ballenas, y se lo come el pez. Y ahí lo trae a Jonás paseándolo en su vientre, imagínense entre los jugos gástricos del pez y otras cosas que ya había comido, descomponiéndose. Y estando ahí dentro, Jonás clama, clama a Dios. No le dice que se arrepiente. Si leen el libro, ahí él no dice que se arrepiente, pero dice que sí lo va a obedecer, que sí va a obedecer a Dios. Entonces, ahí lo trae el pez 3 días y 3 noches. 3 días, 3 noches. Imagínense, yo creo que el mismo Jonás también venía haciendo ahí quién sabe qué, porque pues imagínense todo mareado, asqueado. Por fin el pez lo vomita en tierra. Y entonces ahí Dios le da una segunda oportunidad. Y Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y si nosotros pensamos en nuestra vida, nosotros también tenemos algo de Jonás. También tenemos algo de Jonás. Y a veces algunos nos hemos resistido ahí al llamado de Dios, pero Dios nos da una segunda oportunidad y entonces, porque Él así es. Entonces, Jonás llega a Nínive, que es una ciudad de 120,000 habitantes, es una ciudad grande para los tiempos antiguos, una ciudad grande, dice que era de 3 días de camino. Entonces Jonás decide ir y entonces dice, pues bueno, no me queda de otra y voy a tener que obedecer a Dios porque ya le dije. Y ahí va Jonás. Estamos hablando que esa ciudad se atravesaba caminando durante 3 días. Y si él quería ir al centro de la ciudad, pues yo ahí calculo más o menos que era como día y medio, ¿verdad? Como un día y medio caminando, y predica un sermón que en hebreo son 5 palabras nada más. Acá son más, pero en hebreo son 5 palabras. Nada más eso dice. De aquí a 40 años, Nínive será arrasada. No les habla de Dios, no les habla nada más que Nínive va a ser arrasada en 40 días. Pero es muy interesante que aunque él da un sermón ahí todo desganado, nada más de esas cuantas palabras, usa una palabra, la palabra arrasada se puede utilizar de dos maneras en el hebreo. Puede ser destruida, pero también puede ser transformada. Entonces, es muy interesante que aunque va de mala gana hacer la voluntad de Dios,
Jonás está hablando palabra de Dios, independientemente de su actitud. Así que vemos que Dios está sobre todo esto y está haciendo este llamado, porque Dios solamente podía haber destruido la ciudad de Nínive, pero aquí les está dando una oportunidad. Entonces les manda este profeta que les dice, su ciudad va a ser arrasada o va a ser transformada. Y a veces nosotros les decía que podemos tener algo de Jonás en nosotros, porque me pregunto a mí misma y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿nos da gozo que Dios muestre misericordia a todo el mundo? Cuando vemos este mundo lleno de maldad, lleno de abusos, lleno de asesinatos y de violencia, ¿nos daría gusto que Dios les mostrara misericordia a aquel criminal que mató a su mamá, a sus hermanos? ¿Nos daría gozo que Dios le mostrara misericordia? Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y ahí dice la palabra que Dios no quiere que ninguno perezca. Pero ahora me pregunto, ¿y yo? Yo sí quiero que ninguno perezca, o mejor quiero que haya justicia. Cada quien podemos responder. Y muchas veces yo me veo pidiendo justicia. Pero esa soy yo. Pero Dios es amor y Él tiene amor y cuidado por cada uno de los seres creados. Así que Dios piensa diferente a nosotros. Pues resulta que a raíz de ese pequeño sermón desganado, los ninivitas le creyeron a Dios y se arrepintieron. Dice en el capítulo 3, versículo 5, y los ninivitas le creyeron a Dios. Fíjense, no a Jonás, ni que Jonás les dijo que Dios ni nada. Le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento de sus malos caminos. Y viene que el rey mismo decretó que hubiera ayuno, hasta los animales ayunaron, de tal convicción de pecado que tuvieron y se arrepintieron de toda esa maldad que había en ese pueblo. Y el mensaje que nos viene en la palabra cuando dice arrepiéntanse, no dice arrepiéntete, dice arrepiéntanse, que es cambiar de manera de pensar y de manera de vivir. No es como muchas personas piensan que es como tristeza por lo que yo hice en el pasado. Pues eso a veces es remordimiento. Arrepentirse es cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de pensar y por tanto nuestra manera de vivir. Pero aquí arrepiéntanse viene en plural. Es decir, que lo hacemos de manera colectiva. Dios nos está transformando, nos está cambiando de manera colectiva cuando nosotros estamos en esta comunidad de creyentes. Dios nos habla y en este trato que tenemos, Dios está haciendo una transformación con nosotros. Y cuando nosotros hemos llegado a entender, a lo mejor en diferentes niveles de entendimiento, que Dios tuvo misericordia conmigo. Dios tuvo y tiene y sigue teniendo y lo tendrá misericordia conmigo, pues entonces también quiere tener misericordia con otros. Y aquello que me llevó a mí a entender que tengo que estar continuamente cambiando, pues entonces Dios también quiere mostrarle ese camino y ese cómo hacer las cosas de manera diferente a los demás. Así que somos llamados, no nada más en lo personal, pero somos llamados en lo colectivo a compartir esa misericordia. Y aquí vemos a Dios que se retracta de lo que había planeado contra ellos. Dios había planeado destruir esa ciudad
Y sin embargo, en su misericordia, no es que Él no vea el pecado, no es que no vea el pecado del mundo. Precisamente porque ve el pecado del mundo, Él quiere dar esta segunda oportunidad para todos, para que todos vengamos al arrepentimiento y todos vengamos a la vida eterna. Así que Dios aquí les da esta oportunidad a los ninivitas, quienes la toman, y entonces empieza a operarse ese cambio tremendo. Imagínense todo un pueblo de 120,000 personas, su rey y sus animales. Imagínense, eso debe haber sido algo digno de ver. Así que Dios es misericordia y amor. En el capítulo 3, versículo 10 de Jonás, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Y aquí vemos, ¿verdad? Expresado en el arte, esa mano de Dios extendiéndose a un ser humano en misericordia. Pero Jonás se enoja. Jonás se enoja porque muchas veces el pueblo de Israel había sido víctima de los asirios. Y yo no sé si algún familiar de Jonás ha de haber sufrido también a manos de los asirios, y por eso Jonás se enoja porque los ninivitas se arrepienten. Y aquí él mismo lo declara, esta es la razón por la que él no quiso ir a Tarsis. No era porque tenía miedo a los asirios, era por esto, dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Está enojado porque Dios no hace las cosas como Él quiere, sino que las hace pues como Dios es, con amor. O sea, no le es desconocido a Jonás el actuar de Dios. Le dice, tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso no quería ir, porque dijo, voy, les hablo y se arrepienten. Ah, no, mejor que perezcan en su injusticia, que perezcan en su maldad. Y ahí está, oponiéndose Jonás al plan de Dios. Y muchas veces nosotros también nos puede ocurrir lo mismo, que nos oponemos a lo que Dios quiere hacer, al plan, o queremos reducir a Dios a que Dios actúe como yo quiero, pero Dios no es como yo. Gracias a Dios, gloria a Él. Él es un Dios clemente y misericordioso. Entonces, pues ya, aquí vemos a Jonás, y les digo, yo entiendo a Jonás. O sea, ¿cómo es posible que Dios perdone a estos que están desollando vivos a sus enemigos? ¿Cómo es posible que perdone a estos que hacen estas clases de torturas con aquellos que capturan o con los pueblos que arrasan? No, no puede ser. Y sin embargo, así es, así es. Así que podemos ver entonces que algo que me llama a mí la atención es que independientemente del mensajero, independientemente de la actitud de Jonás para ir a hablar, está esa promesa de Dios que dice, mi palabra no regresa vacía. Mi palabra no regresa vacía. Mi palabra evita la destrucción. Mi palabra transforma. El objetivo de mi palabra es la transformación. Entonces, muchas veces, como predicadores, a veces no nos sentimos pues yo a veces quedo insatisfecha de cómo di un mensaje o algo, pero confío en que la palabra de Dios no regresa vacía. Y a pesar de que a veces no siento que quedó como debería haber quedado el mensaje, pero esa es la confianza, que no soy yo, que es la palabra de Dios que no regresa vacía. Y la palabra, cuando se escucha y cuando llega al corazón,
transforma vidas. Por eso es que nosotros somos llamados a ser esos mensajeros que llevan estas buenas noticias de misericordia y de perdón a los demás. Aquí tenemos a Jonás. O sea, a mí me da, cada que yo leo esta parte de Jonás, que se fue enojado y está ahí bajo el sol en el desierto, mirando cómo de lejos la ciudad, porque se fue a un cerro por allá enojado y allá está mirándolos, está enojado. Y entonces en su misericordia Dios hace crecer una planta, una calabacera, pues para que le dé sombra. Y ahí está Jonás bajo la calabacera en la sombra. Y luego le dice Dios, ¿tanto te enojas, Jonás? Sí, mucho, hasta la muerte. Y me da risa, dijo, ¿cómo se atreve a contestarle así a Dios? Pero así le contesta, ¿estás enojado, Jonás? Sí, estoy muy enojado, hasta la muerte. O sea, otra vez. O sea, lo único que tiene, que cree que es suyo, es su vida. ¿Y cuántas veces ha dicho? Mejor que yo me muera, que no vaya con los asirios. Aviéntenme al mar para que me muera. Y ahorita también, me enojo hasta la muerte. O sea, parece una actitud de un niño con un berrinche, pero desconocemos qué hay detrás de todas las circunstancias de la vida de él, pero finalmente la palabra no regresa vacía. Con el mensajero que tú seas o a pesar del mensajero, la palabra llega. Dios le dice, entonces, ¿haces bien en enojarte tanto? A ver, tú te enojas. Y entonces Dios hace que un gusano se coma la calabacera, se come toda la planta y Jonás se vuelve a enojar otra vez. Y le dice, bueno, y tú te enojas y te da lástima que se secó una calabacera que ni tú la plantaste, ni la regaste, ni nada, y tienes lástima. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? A ver, Jonás, piensa, tú te enojas por esta tontería, pero ¿cómo crees que yo no voy a tener compasión de toda esta gente? Y aquí Dios está diciendo la razón. Dice que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Así es como Dios veía a los asirios. Los asirios eran una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, pero Dios los ve como personas ignorantes. Actúan así, como dijo Jesús, porque no saben lo que hacen. No dimensionan el mal tan grande en el que viven y al que están causando. Y así es en el mundo. Las personas no están conscientes de una manera real del corazón del mal que están causando. Lo hacen a sabiendas de que está mal. Sí saben que está mal, pero no dimensionan cuán malo es en su totalidad. Cuando alguien mata a una persona, mata a uno, mata a otro, ahorita que vea las noticias, y las personas no se ponen a pensar en que esa persona es un padre, un hermano, un hijo, y el mal y el dolor que causan tan grande. Pero dice Dios, es porque no saben no conocen un camino mejor. Yo les mostraré un camino mejor. Así que la historia de Jonás no es tanto de la rebelión de Jonás, de llevar el mensaje, sino una historia que trata del amor de Dios. Del amor de Dios, de verdad, la paciencia de Dios con Jonás. ¿Qué le costaba haberlo dejado morir o haber hecho ahí en la tempestad y con el pez? Es algo así como cómico. O sea, podía haberlo hecho que los marineros lo llevaran a Tarsis, pero no, a Nínive, pero no. O sea, en un pez, o sea, es algo cómico. Pero aquí lo que realmente se trata es ese amor que Dios tiene por las personas. Jonás no pudo escaparse de su Dios soberano. A Dios no se le escapa nadie. Dios tiene tiempo para todo mundo y nos hace un llamado que nada,
que nadie ni nada lo puede detener, un llamado imparable. A Dios nadie lo contiene, ni le dice cómo actuar, ni qué hacer, ni cómo hacerlo. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. No vino a condenar. Condenados ya estábamos. Vino a buscarnos y a salvar lo que se había perdido. Y allí estamos toda la humanidad estamos, tú y yo, no hay ni uno bueno. Y vamos a ver ahorita, dejando un poquito la historia de Jonás, vamos a ir ahora a ver cómo Jesús vino y les hace un llamado a personas que uno no podría imaginarse. O sea, personas que según ese tiempo, según en aquel tiempo, ni eran de recursos económicos, ni de alta clase social, y eran incultos. Vamos a leer Marcos, los versículos del capítulo 1, del 14 al 15. Y dice Marcos, después de que encarcelaron a Juan, aquí puse 4, es 14, perdón. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. O sea, luego Jesús entra en el propósito al que vino. Cuando es el momento de iniciar su ministerio, ¿qué es lo que primero que va y hace? Anuncia las buenas nuevas. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Cambien de manera de pensar y de vivir y crean las buenas nuevas. Arrepiéntanse y cambien. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Hoy vamos a ver historias de barcos y peces. Así que Simón y su hermano Andrés estaban ahí haciendo lo que hacían los pescadores. Estaban preparando sus redes y para echarlas al mar. Y llega Jesús, les habla y les dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. Y esta ilustración me gusta muchísimo porque se para y les dice, yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Dejaron lo que estaban haciendo. Jesús irrumpe en sus vidas y dejan de hacer lo que están haciendo, aún dejando al papá ahí con los jornaleros, y se van con Jesús. El llamado de Dios es un llamado ordinario, pero también disruptivo. Ahorita vamos a verlo. Divino, pero totalmente humano. O sea, es una paradoja, ¿verdad? Lo contrario uno de lo otro. O sea, es algo común, pero interrumpe la vida. Total, es divino, es un llamado divino, pero es totalmente humano. Así que para estos pescadores, de repente la forma en que conocían su identidad, su ocupación, su familia, sus tradiciones, iba a ser puesta de cabeza. Por eso hay esta frase, ellos no estaban preparados, eran personas como decimos, pescadores, sabían todo de su oficio, pero para la misión que Dios les tenía por delante, de eso no sabían. Conocían la palabra, pues eran judíos, pero no preparados como para ser un rabino. Entonces, aquí está esta frase que ya hemos escuchado antes, Dios no llama a los equipados, Él equipa a los llamados.
Así que no hay tal de que uno diga, pero es que yo no estoy preparado, pero es que yo no sé muchos versículos, pero es que yo no sé. Dios llama y tú tienes que confiar en que Dios te está equipando mientras vas haciendo el trabajo, mientras vas haciendo su obra. El llamado interrumpe las vidas de las personas. Del curso en el que iban, Dios las hace a veces dar un giro de 180 grados. Ustedes y yo conocemos de historias, ahí tenemos la historia del apóstol Pablo, cómo fue cambiado totalmente de perseguir a la iglesia a darla, casi dar la vida por las iglesias que iba fundando. Hay muchos casos de personas que han tenido ese cambio radical. Ya hemos hablado otras veces de la persona que hizo el himno ese de, ahí no se me olvida ahorita cómo se llama, de Maravillosa Gracia, que era un tratante de esclavos y cómo también precisamente de un naufragio Dios lo salvó y él prometió que si lo salvaba Dios de ese naufragio, él iba a dedicar su vida a la obra de Dios y así lo hizo. Y Dios le fue cambiando el corazón, le fue cambiando la forma de pensar y la forma de vivir. Entonces, Jesús no solo cambió el plan, las coordenadas, cambió la ley de la gravedad. Nos cambia la ley de la gravedad, nos deja totalmente al revés. Así que para nosotros en el siglo XXI, ¿qué significa el llamado de Jesús? ¿Qué significa que Dios nos llame? Aquí tenemos a José de Arimatea, que era un miembro de la alta clase gobernante, y él mantuvo por mucho tiempo en secreto su interés en Jesús, porque pues no quería que los demás se dieran cuenta, porque pues precisamente pues iba a lo mejor a acarrearse persecución o iba a perder lo que tenía, no sabemos, la Biblia no lo dice, solo lo menciona como en unos 2 versículos, pero así estaba José de Arimatea, medio adentro, medio afuera, pero de alguna manera siguió el llamado de Jesús, nada más de una manera discreta, pero lo importante y donde podemos ver que tuvo un cambio tan grande y que está registrado en la Biblia, es que él estuvo presente de una manera que fue muy necesaria para que todas las cosas siguieran su curso. Él donó su tumba para poner ahí el cuerpo de Jesús. Imagínense qué honor poder disponer de un recurso para que ahí depositaran el cuerpo del amado. Y Jesús cambió la vida, ese llamado de Jesús cambió la vida de José de Arimatea y también de Nicodemo, porque recordemos que también ambos participaron en llevar en llevar el cuerpo de Jesús a la tumba. Dice aquí en Juan 19:40, dice, ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Aquí está Nicodemo. Nicodemo también era una persona encumbrada en esa sociedad. Y aquí está Nicodemo con su vida transformada, libre para poder servir. Se despoja de que él era persona importante ahí en ese medio, se despojan ambos de todo eso y están sirviendo como si fueran esclavos. Están sirviendo como si fueran esclavos, limpiando un cadáver, envolviéndolo en especias aromáticas y vendas. ¿Cuándo alguien iba a hacer eso? Y ahí está, unas vidas transformadas que se despojan de todo eso que es digno en este mundo, pero para poder servir, para poder servir. Así que el llamado de Jesús puede ser un llamado común a personas comunes. El llamado puede ser hecho a personas comunes, pero también es disruptivo porque nos cambia la vida
de una manera tremenda. A lo mejor quienes crecimos en un hogar cristiano, pues a lo mejor necesitamos nada más un empujoncito, ¿verdad? Para continuar. Pero aquellos casos de personas que cambian de vida de manera radical, de manera radical. Ahí tenemos el caso de una persona muy querida en nuestra iglesia, de otra área, pero pues él dice que estaba en la universidad en Estados Unidos, que él estaba y que estaba con sus amigos ahí tomando, y que alguien mencionó que la Biblia, y él dijo, ¿y eso de la Biblia qué es? ¿Es un libro esotérico? ¿Qué? No, dice, pues es un libro con muchos autores y que es la palabra de Dios de los judíos, y ahí estaban tomando y todo. Pasaron años y esta persona se graduó y daba su servicio social en una cárcel. Y ahí vio que andaba una persona repartiendo unos libros negros y le dijo, oye, ¿qué estás regalando? No, dice, pues son Biblias, son unas Biblias. Ah, ¿y no me puedes regalar una a mí? Claro, por supuesto, aquí está. Y ahí fue donde todo cambió para él, donde todo cambió para él. Y después llegó, o sea, él entregó su vida a Cristo y se dedicó precisamente a evangelizar. Y ahorita es una persona muy mayor de edad, pero a eso se dedica, a evangelizar. Entonces, Dios le cambió todo, todo el curso de la vida que él llevaba, pues no, ya después se metió a hacer otros estudios teológicos y todas estas cosas, pero él iba por un camino muy diferente. Y sin embargo, Dios entra en su vida y la transforma. Así que Dios nos hace un llamado divino, pero es un llamado también humano. O sea, Jesús, el hijo de David, el rey Jesús, que vino para ser nuestro amigo, pero no nada más vino para ser nuestro amigo. Marcos 1, 14 y 15. Llamamiento de los primeros discípulos. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el reino, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Sí, vino para ser nuestro amigo, pero no nada más para eso. Vino a ser que el mundo y Dios estén bien el uno con el otro. Vino a que se llevara a cabo esa reconciliación. Nos llamó para hacer esa reconciliación. Dios está en el negocio de la reconciliación. Ya lo vimos ahí con Nínive. ¿Qué era lo que más le importaba a Dios? ¿Desaparecer la maldad de los asirios? ¿O dejar ese testimonio tremendo de que Él es amoroso y les dio una segunda oportunidad? La relación de la humanidad con Dios cambió con la llegada de Jesús y Él nos llama a nosotros a vivir en esa realidad cambiada. Jesús viene y nos busca. Y no es casualidad que tú estés aquí escuchando este mensaje. Es Dios buscándote con un amor inacabable, con un amor inagotable, con un amor imparable. Dios te busca. Cuanto mayor sea el cambio que se necesita, más fuerte es el llamado. Te llama a un cambio de identidad. Si tu identidad era que pues eres abogado, si tu identidad es que eres una persona que ha vivido muchas malas situaciones, si tu identidad es que eres una mujer menospreciada, si tu identidad es que eres una persona exitosa, Dios te llama a tener una identidad en Cristo como un hijo amado. Jesús llama a personas humanas e imperfectas. Ya vimos allá a Jonás, o sea, uno no esperaría eso de un profeta, ¿verdad? De una persona que Dios la usa para dar su palabra. Pues no es lo que uno esperaría. Sin embargo, son personas imperfectas. A Jesús, los discípulos a los que llamó, lo malinterpretaron, lo traicionaron, lo dejaron cuando las cosas se pusieron difíciles. Y al final
¿Qué pasó al final? Cuando ya entró en ellos con ese saber hasta lo profundo de su corazón que Jesús efectivamente es el Hijo de Dios, entonces ellos fueron capaces de ir hasta el fin del mundo por causa de Él, a compartirlo con todos. Entonces, ellos fueron hasta capaces de soportar martirios. Casi todos ellos murieron martirizados y sin embargo lo hicieron por amor a Jesús. Entonces, aquí lo mismo pasó con Jonás. Aunque él no quiso y aunque salió huyendo, pues no pudo contra Dios. Y Dios lo trajo, lo sacó del fondo del mar y lo llevó para que hiciera lo que él deseaba que hiciera. Así que Él nos está invitando a nosotros para que participemos en lo que Él ya está haciendo. Nos vamos a equivocar, vamos a retroceder, pero Él no busca perfección. Él, porque esa imperfección nuestra nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Él. El saber que a veces el mensaje a mí no me va a quedar como tendría que quedar. El saber que, pues no sé, que hay tantas fallas o que a lo mejor en la semana no tuve el mejor comportamiento y aún así tengo que venir y predicarles a ustedes, pues eso me hace saberme imperfecta y en necesidad de Dios, de que Él hable a través de mí, de que Él haga su obra en mí, para bien de los hermanos y para bien mío. Así que Dios nos está buscando a cada uno. No te desanimes si otra vez volviste a caer en este mal hábito. No te desanimes si ahora podías haberle hablado a esa persona de Dios y no lo hiciste. No te desanimes si no sientes que sabes tantos versículos. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, de la misericordia que ha tenido contigo. Ponte a la orilla del lago. ¿Qué vas ahí con tus redes? Otra vez. ¿Qué dirás? ¿Qué dirás cuando escuches? ¿Qué dirás cuando escuches la voz de Jesús llamándote? Espero que la respuesta sea esta, tal como está en el Salmo 65, del 5 al 8. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Y decimos amén. Oramos, hermanos. Señor, ¿cómo puedes tener tanto amor por nosotros? ¿Cómo puedes amarnos tanto en nuestra imperfección? Solamente tú, Señor, en tu misericordia es que abres tu mano, Señor, abres tus brazos para recibir a todos los pecadores cuando venimos, Señor, con ese corazón arrepentido y dispuesto a obedecerte, Dios. Gracias porque nos conforta sabiendo que estamos cubiertos con la sangre preciosa de Jesús. Gracias porque nos conforta, Señor, el sabernos que estamos en el hueco de tu mano, que independientemente de lo que pasemos en esta tierra, de tribulación, de enfermedad, de lo que sea, de tristeza, de lo que pasemos en esta tierra, tú estás a nuestro lado, Señor. Tú eres nuestro refugio. Y a ti venimos, Señor, deseando hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que nosotros compartamos con otros esa esperanza y esa misericordia que tú tienes para cada ser humano. Que compartamos el que ellos ya son, decirles que son libres, porque ellos todavía no lo saben. Y aunque de pronto tienen algo de conciencia de su maldad, pero no la han dimensionado como tú la ves, Señor. Tan grande maldad que separa, Señor. Pero tú
Los separa a ellos de ti, pero tú nunca te apartas de ellos, Señor. Tú siempre deseas que vengan a ti, Señor, y haces ese llamado. Ayúdanos, Padre, a ser instrumentos de tu paz, instrumentos de ese llamado tuyo, Señor. Que venzamos ese temor a hablarle a otros, que el sabernos, Señor, abrazados por ti, nos impulse, Señor, para poder decirle a otros, Señor, de tu bondad y de tu amor y de la necesidad de que cambien de manera de pensar y de vivir. Pedimos, Señor, esto por la fuerza y por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén.